Nosotros nos regimos todos los seres vivos, y nosotros obviamente por estar ahí, con unas leyes que se llaman las leyes de la termodinámica o de la termodinámica. Entonces, una de esas leyes, pues, de la termodinámica, pues, es que todos, aplicándolo un poco hacia nuestro concepto de medicina, hacia nuestra historia, pues, es que todos los seres vivos necesitan energía. Y esa energía, pues, obviamente, cuando lo ocupas esa energía, pues, lo que vas a ver de la energía como manifestación de haber ocupado energía es el calor, que si yo lo pongo en nuestro término médico, haciéndolo un poquito más médico el asunto, pues, básicamente, esto sería, sin otra cosa que lo que voy a ver es la famosísima temperatura. Es decir, si tengo temperatura, pues, obviamente, es porque tengo energía y pues estoy vivo, o sea, 37 grados C, y ya de ahí hipotermia, hipertermia, es otra cosa, pero necesito este asunto de la energía para poder vivir. Si no tengo energía, no puedo vivir, así de sencillo y así de fácil. Ahora, venga acá, esa es una ley. La otra ley es que la energía, esta energía no puede ser creada, ¿sí? No puedo crear, yo no puedo crear energía, no tengo la posibilidad de crear esa energía, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer con la energía? Lo que tengo que hacer con la energía es obtenerla del medio. Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros energía? Pues nosotros vamos a obtener energía, como algunos ya bien lo conocen, ya lo saben tranquilamente, pues básicamente la energía la vamos a obtener de los señores grupos alimenticios, ¿no? Vamos a obtener energía de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Estos señores son los que yo tengo que de aquí tengo que obtener la energía. Entonces, la energía, en nuestro caso los seres humanos, esta energía, lo que voy a intentar es obtener, pues, el famosísimo ATP. En pocas palabras, queridos compadres, estos señores, todos estos tres, en pocas palabras, ¿a dónde tengo que llevarlos? A convertir en ATP. Así de sencillo y así de fácil, que es la energía que necesito para poder vivir. Es decir, yo necesito formar ATP para estar vivo. Si el ATP, así de sencillo y así de fácil, queridos compadres, no se produce en el organismo, van a pasar básicamente dos cosas fundamentales en grosso modo. ¿Cuáles son? Primero, pues no mantengo las funciones vitales. Sabemos que el 90 al 95% del ATP que estamos produciendo en este momento sirve ¿para qué? Para los movimientos mecánicos. O sea, y el corazón, pues obviamente, los músculos respiratorios son movimientos mecánicos. Entonces, funciones vitales yo no puedo mantener. Y la otra súper importante que ahora conocemos también es que al no producir ATP, yo no puedo mantener la integridad de las membranas. Integridad de membranas. Y ahí es lo que ustedes dijeron en algún punto, daño celular. En pocas palabras, si yo no produzco ATP, voy a tener dos cosas muy difíciles de controlar. Las funciones vitales no voy a poder sostener la respiración ni la circulación, que son los dos músculos más importantes en cuanto a la función mecánica, ¿no es cierto? Y la tercera cosa es que no voy a poder sostener las membranas celulares. Voy a producir lisis de membranas celulares por no poder producir ATP. Entonces, eso es súper importante y esto es lo que nosotros vamos a conocer famosamente como la apoptosis, ¿no? No tengo eso y vamos a tener apoptosis o vamos a tener muerte celular, que también tiene que ver mucho con la famosísima necrosis, que es otro cantar por ese caminar, dijo, por ese caminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tenemos que recordar, mis queridos compañeros de la vida, pues nada más y nada menos que lo siguiente. Vamos a quitar un poquito todo esto que acabo de hacer aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se está produciendo el ATP, doctores? ¿Alguien recuerda dónde se produce el ATP? En las mitocondrias. En las famosísimas mitocondrias. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de estas mitocondrias? ¿Cómo eran las mitocondrias, doctores? Características de las mitocondrias. Producen su propia energía. Producen su propia energía. Características físicas.
Una membrana Doble capa. externa y una membrana interna. Exactamente, perfecto, papaya, ¿no es cierto? El doctor nos está preguntando cosas papayas. Ya, perfecto, tranquilo, ya les voy a preguntar cosas más difíciles, no se pongan bravos. Sí, doctor, nosotros estamos de octavo año, ¿cómo nos pregunta semejante barbaridad? Ya, listo, tranquilo, no se preocupe. Entonces, acuérdate de esto, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una mitocondria, ¿no es cierto? Y dentro de la doble capa, en la capa interna, encontramos una capa que es rugosa y que se conoce como las crestas mitocondriales. Justamente en esas crestas mitocondriales, aquí es donde tengo las cadenas respiratorias. Aquí, las cadenas respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, básicamente, de lo que serían los carbohidratos, proteínas y grasas, todo eso, lo que más hemos estudiado en la historia son los carbohidratos. Todo esto va a entrar a la famosísima, vamos por los carbohidratos, que es lo que más se conoce, con la glucólisis. De la glucólisis, ¿te acuerdas qué obteníamos de la glucólisis? 2 ATPs, no. 2 ATP, perfecto. ATPs y 2, eran 2, era 2 de cada uno, 2 ATPs, 2. 2 a 2 son 4. No, ¿Piruvato? ¿Ácido pirúvico? ya. Y ¿Cuál? Ácido pirúvico. ¿Ácido pirúvico? sí, pirúvico. El ácido pirúvico. Perfecto. Ya. ¿Y el ácido pirúvico a dónde pasaba? El ácido pirúvico iba a ser convertido en acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan de eso? Acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, esto no es clase de bioquímica, así que vamos a pasar súper rápido. ¿A dónde iba la acetilcoenzima A? Iba al ciclo de Krebs. Ah, sí. Y del ciclo de Krebs, ¿qué voy a obtener? 36, no. ¿Qué? ATP. Ya. O sea, aquí se produjo ATP. Pónganse pilas. Acá también se produjo ATP. ¿Ya? Pero ¿cuál es el concepto, doctores? Uno de los grandes conceptos aquí, mis queridos doctores, es lo siguiente. El concepto está en que esta producción de ATP en realidad no es tan buena y tan alta como para mantener la necesidad del organismo. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos un micrófono activado. Si ponemos pausa todos los micrófonos, doctores, porque está sonando así como que estoy escuchando las noticias. Sí, ya, gracias. Ok, listo. Entonces, este ATP que se produce acá es insuficiente. ¿Qué va a pasar entonces con el ciclo de Krebs? ¿Qué otra cosa más voy a producir en el ciclo de Krebs? Súper importante. Aparte del ATP. Que va a enviar a la cadena respiratoria. ¿Alguien se acuerda? AMP. No. Sí manda, pero no, algo más importante. El famoso. Sí. Y el FATH, doctores. A esta altura ya no creo que necesitamos que recordar qué significan estas siglas, ¿no es cierto? Ya estamos en octavo año, ya somos grandecitos. Algunos de ustedes ya han recetado paracetamol, entonces ya déjense de cosas. Entonces, este NADH, aquí se cargó el NAD. Entonces, si nuevamente yo hago esto de acá, póngase pilas en lo que vamos a ir poco a poco. Como les digo, esto no es clase de bioquímica, así que vamos súper rápido. No hay historia en esto. Entonces ya tengo más o menos el camino. Ya tuve la glucólisis, como ustedes bien dijeron y recordaron, se produce el ATP y todo lo que tú quieras, y me parece perfecto. Entonces, ya entré con ese NAD que yo te estaba diciendo hace rato. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que recordar que este NAD, ¿no es cierto? Y este FAT y todos estos individuos van a ir ¿a dónde? Van a ir básicamente a las cadenas respiratorias. Es decir, la glucólisis usualmente se va a producir pues en el citoplasma, ¿no es cierto? En el famoso citoplasma, sí, antes y luego vas a tener el Krebs que se va también a funcionar ahí, pero ya en la cadena respiratoria estamos hablando a nivel mitocondrial, ¿no es cierto? Entonces, si decíamos que yo tengo dos membranas. Entonces pongamos aquí la membrana externa de la mitocondria, estaría ahí, membrana externa de la mitocondria, y pongamos acá la membrana rugosa de la mitocondria, que es la que se llama, pues básicamente, la famosísima crestas mitocondriales, ¿no es cierto? Entonces, en estas crestas mitocondriales también voy a tener yo, pues, los complejos proteínicos de la cadena respiratoria. Como te digo, esto no es clase de bioquímica, entonces, básicamente, no voy a hacerte problema en eso, pero sí debemos recordar cositas muy importantes. Entonces, pongamos aquí como que esta membrana es así de gruesa, ¿no es cierto? Una membrana gruesita para explicar algo. Esa es la membrana. Todo esto es la membrana interna de la mitocondria. Esta de acá sería la membrana externa.
Entonces aquí voy a tener realmente 4 complejos de la cadena respiratoria, complejos proteicos, es decir, que no es una sola proteína, sino que realmente es una serie de proteínas. Entonces, se ha nombrado, pues, básicamente de la manera más sencilla, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Y al final de toda esta historia, acá voy a tener una ATPasa, otra proteína. ¿Ok? Entonces tengo ahí las dos membranas y los complejos. Entonces, básicamente, si lo queremos recordar los nombres, ¿no es cierto? Por ahí mi vecina está gritando. Complejo 1, el complejo 2, se los menciona como números romanos, pero yo no voy a poner 3 porque yo falté esa clase en la escuela de números romanos. 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El NAT, que sería aquí ya NADH, porque salió del ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs, el NADH va a actuar a este nivel, aquí, en el primer complejo de la cadena respiratoria. ¿Y aquí qué va a hacer? Va a entregar este electrón, el electrón que sería el hidrogenión, ¿sí? Eso se llama una protonización del electrón, de este electrón, que obviamente es la parte del hidrógeno. ¿Qué va a suceder luego de eso? Pues al entregar el hidrógeno, doctores, este señor se quedó sin su hidrógeno y ahora se transforma nuevamente en NAT. ¿Y dónde tiene que irse a recibir nuevamente un hidrógeno? Pues tiene que regresar al ciclo de Krebs. Tiene que ir al ciclo de Krebs para nuevamente le den un hidrogenión, ¿no es cierto? Entonces, y volver nuevamente al complejo 1. Sí, estamos vivos hasta ahí. Espero que todavía esté vivo ahí. Entonces, glucólisis, muy importante la glucólisis, ¿no es cierto? Obviamente, como te digo, vamos a hacer esto también, lo hace el organismo con las proteínas, lo hace con las grasas, pero lo que más se conoce realmente es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, glucólisis es súper importante para obtener el sustrato que sería, pues, obviamente el famosísimo ATP, que también produce ATP, también se produce el ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico tengo que al final irlo transformando en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A lo meto al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs para fisiopatología en trauma, doctores, necesito que me dé 2 cosas. Uno es el NADH y el otro, pues, va a ser el FAT. ¿No es cierto? El famosísimo FAT. Pongamos aquí, FAT. Y también FATH. Se cargó con hidrógenos. Nada más que el FATH, si sigue el colorcito que voy a poner acá, va a ir al complejo 2. Y no es que se dañó aquí el dibujo, doctores, sí, que este dibujo, sino que este complejo 2 no atraviesa hasta este espacio. Este espacio sería el espacio intermembrana, entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Entonces, por lo tanto, el FAT, cuando actúa a este nivel, va a tener, pues obviamente, se saltó 2 pasos, entonces va a tener menos producción. ¿De qué? Venga acá. Entonces, el FAT, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hizo el NAD. Entrega su electrón. ¿Qué electrón? El hidrogenión, ¿no es cierto? Va a entregar ese hidrogenión. Se queda sin eso, pues, y va a tener que regresar solo, triste y abandonado. Es como aquel enamorado que te dijo, ¿sabes qué? Me voy con la pancracia, y después la pancracia lo pateó, y regresa solo, triste y enamorado, nuevamente donde ti. ¿Sí? Entonces pasa igualito acá. Le dijeron al ciclo de Krebs, adiós, ¿sabes qué? Me enamoré de la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria le entregó todo su corazón, que son los hidrogeniones, se quedó sin corazón y regresa al ciclo de Krebs. Y como esas relaciones tóxicas que algunos de ustedes han tenido, nuevamente empiezan otro ciclo de Krebs, y nuevamente se vuelven a pelear, y nuevamente entrega el corazón, y así sucesivamente. Ya, perfecto, listo. Entonces, esa es la historia. Ahora, ¿qué pasa con este electrón que quedó acá? Ya FAT y NAD se quedaron sin electrón y se fueron al ciclo de Krebs nuevamente a que les recarguen su electrón. ¿Qué pasa? Ese electrón, cojamos el electrón de NAD, cojamos este de acá. Este electrón va a pasar por la cadena. Primero pasa por el complejo 1, pasa al complejo 2, del complejo 2 al complejo 3, y aquí muy importante, por eso te digo que esto es un resumen, no es algo, no es volverte a dar completamente todo lo que es bioquímica. Aquí, en este punto, hay un señor llamado citrocromo. ¿Sí? Primero la coenzima Q, y aquí hay otro que es el citrocromo, que pertenecen a las cadenas respiratorias o a los complejos respiratorios. La coenzima Q al complejo respiratorio del nivel 3 y el citrocromo al complejo respiratorio del nivel 4. Ahí están llegando estos señores. Listo, perfecto. Entonces los electrones llegaron aquí, se relaciona con esta coenzima Q, pongámoslo de color azul,
se relacionó aquí con la coenzima Q. La coenzima Q se lo pasó al citrocromo acá, ¿no es cierto? Y luego, en el complejo 4, este señor nuevamente regresa acá. Perfecto, ¿sí? Entonces, ese es el recorrido, ¿sí? No sé si hasta aquí hay una pregunta, por favor, y si tengo que repetir, me lo avisan, yo encantado. Ese es el recorrido del electrón. Ese es el caminar de ese electrón, ¿ok? Pero en ese caminar tiene que producir algo. ¿Qué es lo que está haciendo en ese caminar? En ese caminar, doctores, lo que está haciendo... ¿Puede, disculpe, volver a repetir la del complejo 4? Ahí me perdí. Ya, entonces, decíamos, aquí, justamente este electrón, lo voy a coger desde acá. Sí pueden ver mi cursor, espero que sí. También pueden usar el chat en algún momento, a veces no lo veo, pero en algún momento lo voy a revisar. El electrón que fue entregado aquí, ¿no es cierto?, por NAD, porque hemos cogido solo a NAD en este momento, este azul que está aquí, pasó del complejo 1 al complejo 2 en el complejo 3. Aquí en el complejo 3, súper importante este amarillito que pusimos aquí, es que aquí tengo yo el famosísimo, la coenzima Q, aquí. Y ese electrón fue recibido en el complejo 3 por la coenzima Q. Para pasar al complejo 4, al complejo proteico 4 o nivel 4, aquí lo recibe algo súper importante que es el citrocromo. ¿Sí? Citrocromo, que una de las cosas muy importantes es que el citrocromo tiene hierro. Y acuérdate, dos cosas del hierro, ferroso y férrico, ¿no es cierto? Esas son valencias, eso ya, como te digo, no vamos a entrar en detalles, pero me interesa mucho el del citrocromo en realidad, la coenzima Q. Recibió el electrón y lo pasó al complejo 4. Y en el complejo 4, ¿quién se encuentra? Aquí se encuentra el citrocromo. Ahí está el citrocromo que recibe este electrón. Por último, en el complejo 4, este citrocromo lo entrega a una serie de proteínas que hay aquí, hasta que el electrón nuevamente regresa acá. Sí, hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí estamos tranquilos. ¿Qué sucedió? Que en cada uno de estos complejos, excepto el 2, porque como te digo, el 2 no tiene aquí esta llegada hasta este punto, excepto el 2, en cada uno de estos complejos se desarrolló, doctores, un gradiente eléctrico. Y ese gradiente eléctrico lo que está haciendo, mis queridos compañeros y colegas de la vida, no es otra cosa más que enviar nada más y nada menos, déjame buscar así un color así como que me ayude un poquitín, ya, pongámosle este verde oscuro. Lo que está haciendo el gradiente eléctrico que ese electrón generó acá es llevar hidrogeniones acá. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tengo hidrógeno, 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 hidrógeno. Lo mismo hace FAT. Entonces aquí entendemos por qué FAT es un poquito como que secundario, no es que lo seamos racistas ni nada por el estilo con FAT, pero si te das cuenta, FAT, cojamos este celeste nuevamente, FAT llegó a 2 y 2 no hace eso. 2 es el único complejo que no crea gradiente eléctrico como para que se vayan hidrogeniones. Entonces pongámosle incluso aquí para darnos cuenta, así como flechitas. Salieron hidrogeniones. Salieron hidrogeniones de la matriz mitocondrial, lo que está acá adentro, hizo el gradiente eléctrico y los hidrogeniones salieron aquí al espacio intermembrana. Hasta ahí creo que estamos tranquilos. Venga, póngase pilas. ¡Despiértate tú que duermes! Sí, listo, ya por ahí vi que algunos hasta saltaron con eso. Listo, venga acá. Ahora, FAT, si cogemos este colorcito de FAT que decíamos acá para no dejarlo a FAT, para que después FAT no nos reclame que lo abandonamos, creo que es este color. No, ¿qué color es? Este, ya, perfecto, dejémoslo de FAT. FAT llegó acá, entregó su electrón y el resto es la misma historia. Viene acá, viene aquí, viene acá. Entonces, en pocas palabras, perdón, la única diferencia de FAT en realidad es que no actuó en un solo complejo, ¿sí? No actuó en el complejo 1. Por lo tanto, FAT realmente crea un hidrogenión menos, ¿sí?, que lo que sería NAT. Ya, listo, está ahí la historia. Realmente casi como que no me interesa mucho esa historia. Pero sí me interesa lo siguiente. Una vez que los hidrogeniones se encuentran, pues, obviamente, acumulados en la membrana, en esta membranita, que se encuentra en ese espacio intermembranoso, esta bomba que está aquí, esta bomba, la ATPasa, que te decía, el último, que no es parte de la cadena respiratoria de los 4 complejos, pero sí parte de la cadena respiratoria en el último paso, ¿qué es lo que va a suceder? Estos hidrogeniones, por esta ATPasa, vuelven a entrar acá. ¿Sí? Vuelven a entrar acá. Entonces tengo otro electrón acá. En pocas palabras, doctores, si nosotros lo hacemos así súper recontra que sencillo, como te digo, esto no es clase de bioquímica, pero tenemos que entender,
básicamente aquí voy a tener este electrón azul que venía de NAT, que el que venía desde NAT, acá, es un hidrogenión, y acá tendría otro hidrogenión, que regresó. Este hidrogenión fue el que vino caminando por aquí, por esta cadena, creando gradiente eléctrico, haciendo que los hidrogeniones salgan, como buen lojano, para afuera, al espacio intermembranoso. Una vez que se amontonaron aquí, estaban tan amontonados que ATPasa, que está de acá, lo volvió a ingresar. Y aquí, doctores, justamente cuando esta ATPasa causa, ¿no es cierto?, la entrada o el ingreso del hidrogenión, genera el gradiente eléctrico necesario, genera aquí, es donde nosotros logramos dar a luz a quién, a nada más y nada menos que al famosísimo ATP. Aquí es donde se formó el ATP, aquí. ¿Sí? Entonces, como te digo, no es clase de bioquímica, no voy a explicarte, viene el ANP cíclico, se va a formar el gradiente, se produce con esta bomba, se une, se acopla el monofosfato, el difosfato, hasta formar el trifosfato y todo esa historia. Ahí se formó el ATP, en ese punto. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema, doctores? Aquí tengo, sí, venga acá, sí, espero que no sé, que esté vivo todavía ahí, espero que estén ahí. Sí, vamos ahí, voy a aumentar un poquito acá para poder tener un poquitín de espacio. Déjame ver si lo logro. Exacto, venga acá, aquí, justo en este punto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Voy a borrar un poquito para aclararlo, nada más. No se ponga bravo, no se enoje. Sí, no se pongan, no se enojen, son bravos, son exigentes ustedes. Uno que solo hace quererlos y apreciarlos, pero bravos solo con uno. Ya, listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Como decíamos, aquí estaban llegando dos señores. Pongámoslo del color del azul que teníamos por aquí. Enciéndete, no quieres trabajar. Al rato se aloca este programa. Sí, venga acá. Sí, entonces, del azul, del NAT, estaba llegando un electrón, y yo te decía que al final de cuentas es un hidrogenión protonizado, así se llama, protonizado. Es un hidrogenión que de su estructura entregó un electrón, que fue lo que está viniendo acá. Y de acá, en cambio, por la ATPasa, que es la que está en esta línea verde, de la ATPasa está llegando, pues, pongámosle de color verde, el otro hidrogenión, que se encontró, este hidrogenión, el verde, estaba en el espacio intermembrana, ¿sí? Estaba acá, en este espacio intermembrana, ahí creo que se lo puede ver, estaba ahí en la parte superior, en el espacio intermembrana. Llegaron los dos hidrogeniones acá. Cuando este hidrogenión que estuvo en el espacio intermembrana reingresó por esta bomba de ATPasa, esa bomba de ATPasa, ahí se formó el ATP, ahí. ¿Listo? ¿Estamos vivos, doctores? ¿Sí? Espero que sí. Listo. Ahora, ¿qué hago con estos dos hidrogeniones? Aquí, doctores, aquí es el paso clave, doctores, sobre todo en el asunto del trauma. Estos dos hidrogeniones no pueden estar solos, no los puedo dejar, porque eso, si los dejas solos, te generan a una cosa atroz. Entonces aquí, estos dos señores, no sé si usted ha escuchado esa canción que dice, pero la noche es traviesa cuando se juega al azar. Cuentan que cuando un silencio aparece entre dos, es que aparece un ángel, lo hace leyenda y lo convierte en amor. Señores, pues aquí nada más y nada menos que llega nuestro amigo el señor Don Oxígeno. Aquí. Pongámoslo de otro colorcito, pongámoslo de este colorcito. Aquí llega el oxígeno. ¿Sí? Y se une con estos dos. ¿Qué formó, doctores? ¿Qué se formó? Agua. 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 Esta señora agua es la famosísima agua endógena. Agua endógena, producción de agua endógena. Ahí llegó el oxígeno, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo bacán, todo bien. Entonces, como te digo, esto te estoy dando un resumen y te voy a seguir dando un resumen desde segundo año, desde primero, porque ya vimos anatomía, hasta octavo, hasta este año te estoy dando un resumen así garrafal de todo eso. Hasta ahí, la vida es normal, la vida está tranquila, pero tenemos que recordar algo, entonces, para poder ir definiendo esto. Entonces, esto se produce a nivel celular, entonces venga acá. Primer principio en trauma, o uno de los primeros, yo cada rato digo primero, y doctor ya va dando como 4 y sigue diciendo primero. Bueno, entonces, una célula, cualquiera que esta sea, ¿no es cierto? Esta célula está aquí feliz y contenta. Vamos a suponer que esta célula es una célula del esternocleido, no, pongámosle una célula del tríceps, ¿no es cierto? Sí, ya, entonces, o mejor dicho, del cuádriceps. Vamos al cuádriceps. Esta célula es una célula del cuádriceps, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Usualmente el cuádriceps se encuentra en el miembro inferior. Ok, entonces, este cuádriceps, cuando tú estás subiendo la facultad de medicina y te das cuenta que ya son 7
si faltan 3 minutos para las 7 y estás llegando a la clase del doctor Galarza y sabes que el doctor Galarza no te va a dejar entrar si llegas atrasado. Entonces, esta célula de este tejido llamado cuádriceps, obviamente, tú lo que vas a hacer es caminar más rápido. Y al caminar más rápido vas a tener que aumentar la necesidad de ATP, porque dijimos que el ATP, el 90 al 95% del ATP, se necesita para las funciones mecánicas, como serían caminar. Entonces, el cuádriceps dijo, necesito caminar más rápido. Para caminar más rápido voy a consumir más energía. Entonces, el cuádriceps, así poniéndolo así como en términos económicos, el cuádriceps lo que está haciendo es aumentando la demanda. ¿Aumenta la demanda de qué? De ATP. Aumenta, necesito más. Hey, dame más, necesito más ATP, necesito ATP. ¿Quieres que camine? Bacán, pero dame ATP. Si no me das ATP, olvídate. Eso se llama aumentar la demanda. Entonces pasa la trauma. Si un paciente, ¿no es cierto?, sufre una lesión, ¿ok? Sufre una lesión, ¿no es cierto?, se va la sangre. Bueno, dejémoslo así. Déjame explicarte algo antes de ir al trauma. Aumenta la demanda, entonces yo tengo dos principios básicos, oferta y demanda. Oferta es la cantidad normal de ATP que yo suelo producir al día, ¿no es cierto?, que se mide en calorías. Se dice que nosotros necesitamos unas 2.500 a 3.000 calorías diarias. Eso es lo basal, pero si tú estás en calidad de Richard Carapaz subiendo en bicicleta por la Facultad de Medicina, pues vas a aumentar la demanda. Por lo tanto, yo tengo que aumentar la oferta. Entonces, en pocas palabras, yo tengo un concepto que se llama oferta y un concepto que se llama demanda. Si yo demando, si yo camino más, demando más ATP y tienen que aumentar la oferta. Para aumentar la oferta de ATP, entonces, doctores, es vital que este señor oxígeno llegue. Venga para acá. ¿Por qué? Entonces aquí vámonos metiendo. Es vital, si no produce esto, imaginémonos ahora por un instante que este hidrogenión y este hidrogenión estaban esperando el oxígeno que llegue. Y de fondo una canción que dice, por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas para mí. Y nunca llegó. El Desda nunca llegó. Te quedaste a cada rato, sacabas la cabeza por la ventana, mirabas el reloj, mirabas si te había mandado un mensaje al WhatsApp, nunca te envió el mensaje al WhatsApp, te metías al Messenger, te metías al Facebook, y nada, el Desgra no llegó, el oxígeno no llegó. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues doctores, cuando este electrón del complejo 1 pasó al complejo 2, decíamos nosotros aquí, ¿te acuerdas de esta historia? Decíamos, ¿qué es lo que había sucedido? Había sucedido que el NAT se regresó, dejó el NAT, se quedó sin H, se fue al ciclo de Krebs, recibió otra H y viene para acá con un nuevo electrón. Pero, oh sorpresa, este electrón se quedó estancado aquí. ¿Por qué? Porque el de acá se quedó estancado aquí, porque el del 3 también se quedó estancado, el del 4 se quedó estancado. ¿Y por qué el del 4 se quedó estancado? Porque aquí este hidrogenión no tenía con quién encontrarse. ¿Captó el mensaje? No había quien lo reciba y se lo lleve. Alguien tiene que llevarse ese hidrogenión. No llegó el oxígeno y la canción sigue. Y por eso esperaba con la carita papá. Y sigue la canción de fondo y el oxígeno nunca llegó. Al no llegar el oxígeno a este nivel, a retirar esto, la bomba de ATPasa también se queda saturada y se empieza a llenar todo esto de hidrogeniones. Todo esto. ¿Captó el mensaje? Por eso la pregunta era, si aumentan los hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Pues el pH disminuye. En pocas palabras, esta parte de aquí empieza a entrar ya en nuestro primer problema. ¿Cuál es nuestro primer problema? Acidosis. Nuestro primer problema es acidosis ya a nivel de mitocondria. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde empezó la acidosis en un paciente que tiene problemas respiratorios? Va a ser a nivel mitocondrial. ¿En qué espacio exactamente? En el espacio intermembrana, entre la membrana interna y la membrana externa. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pinche güey del oxígeno nunca llegó donde tenía que llegar. Por lo tanto, queridos compadres, pues ya, se quedó. Sí, entonces el hidrogenión también empieza a cantar. Se me fue sin avisar como el día, el sol se va. Listo, ven acá. Entonces, ¿qué va a pasar? El NAT está saturado. Todo esto de aquí está saturado. Eso no avanza, eso parece
cola del Seguro Social cuando van a coger turno en el Seguro Social, esto está congestionado, nadie avanza y nada pasa. Entonces, el organismo dice, bueno, el cuádriceps de mi amigo está pidiendo ATP, me está demandando ATP, tengo que hacer algo. Y como ustedes bien lo recordaron, me parece muy perfecto que lo hayan hecho. Bueno, otra parte donde yo puedo generar ATP, pues básicamente va a ser a nivel de la glucólisis. Perdón, ese color casi ni se ve. Ahí. Entonces, ¿cuál era el problema de la glucólisis? La glucólisis me iba a dar el famosísimo ácido pirúvico. El ácido pirúvico tenía que ser convertido en acetilcoenzima A para que entre al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs ir al NAD. Entonces yo tengo que anular esto. Yo no puedo seguir enviando acá porque básicamente ya está congestionado. Entonces, en vez de al ácido pirúvico transformarlo en piruvato y todo eso del acetilcoenzima, entonces lo voy a llevar por otro camino. Entonces el organismo se le ocurrió, pues lo que usted ya conoce como la respiración anaerobia, y lo lleva a formar, ¿qué cosa? Ácido láctico o lactato. Perfecto. Ácido láctico o lactato. Por ahí se enfermó la cosa. ¿Cuál es el problema? Acá ya tenía acidosis, doctores, en la espacio intermembrana. Y acá el ácido láctico que van a terminar formando, más acidosis. Acidosis láctica. Exactamente. O sea, me estoy metiendo en un cuadro de acidosis, estoy en drogas, estoy en problemas. Pero es un acto desesperado del organismo. Ese es el acto que hace él. ¿Por qué? Porque me están pidiendo ATP. Entonces, él no puede ponerse a cantar, no me pidas más de lo que puedo dar. No, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Entonces va a ocupar ese camino y me estoy metiendo en un proceso de acidosis. Entonces, como se da cuenta, doctores, por eso es que la importancia del señor don oxígeno. Entonces, venga acá, sigamos. Vamos a suponer que dejemos esto de lado un ratico, ya lo vamos a explicar en su debido tiempo, pero ya sabemos que el primer paso pues es meternos en acidosis. Así de sencillo y así de fácil, doctor. El oxígeno nunca llegó. ¿Qué va a empezar a suceder? Bueno, doctores, si el oxígeno nunca llega, vamos a suponer, lo más trágico es que vamos a suponer que este organismo de este señor no reacciona, está mal. Entonces, doctores, lo que va a suceder es que nuestras células, si esto continúa, va a entrar en las fases de TRUM. Las fases de TRUM. ¿Cuáles son esas fases de TRUM? Las fases de TRUM, doctores, son las fases de muerte celular. Sí, las fases de muerte celular. Entonces aquí súper importante, mis queridos amigos, colegas de la vida. Es decir, si esto continúa así, va a entrar en estas fases. Venga para acá, pongámosle así un colorcito así como que medio alajón, ya, perfecto. Estas fases son 7 fases. Entonces tienes la fase 1, súper difícil de recordar, la fase 2, la fase 3. Perfecto. En el centro, pongámosla acá de un color así, la fase 4. No tienen nombres específicos, simplemente es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y pongamos acá la fase 5, la fase 6 y la fase 7. Listo. Esas son las famosas fases de la muerte celular, doctores. Si esta historia continúa, es decir, si el oxígeno nunca llega y esos hidrógenos siguen esperando, mirando al horizonte, esperando que llegue el oxígeno, pero el oxígeno nunca llegó, va a entrar en estas fases. Entonces, dando una mirada así general de estas fases, doctores, resulta simplemente que estas fases de acá, las que he puesto acá de rojo, estas fases son no reversibles y estas fases son las fases reversibles. ¿Sí? Fase no reversible, la que está acá, entonces la fase 5, 6 y 7 son reversibles. De hecho, estas fases se llaman la consolidación de la muerte. Ya no hay nada que hacer. Esa es la famosa consolidación. Simplemente se consolidó la muerte, es decir, ya llegó al finiquito, se acabó. En pocas palabras, esto es como decir el matrimonio eclesiástico, que ya simplemente es la consolidación del finiquito del pobre hombre soltero que firmó en el registro civil. Aquí ya no hay nada que hacer, ya se acabó. Now, chao, arrivederci, se acabó. 5, 6 y 7 se llama consolidación de la muerte. La fase 4, que es la que nos debe tener mucho interés,
Esta fase, doctores, se llama la fase de no retorno. ¿Sí? Esta fase de aquí. Esta fase es la famosísima fase, esta se llama la fase de no retorno. La fase de no retorno. Y vamos explicando. Entonces, primero, como te decía, la primera fase, la segunda y la tercera son las fases reversibles. Estas fases son las que producen todavía, está el oxígeno sin llegar acá, producen tal lesión que si nosotros o nuestro propio organismo interviene de manera adecuada, todo regresa como si nunca hubiese pasado nada. El típico enamorado que llega y te dice, hagamos como que no ha pasado nada y empecemos de nuevo. Yeah. Y empiezan así. Una locura, es una peor tontería que puede hacer una pareja, pero bueno, y empiezan de nuevo. ¿Ok? Listo. Aquí no pasó nada, no pasa nada, todos tranquilos. La fase de no retorno, doctores, cuando ya la célula entre, ya te voy a explicar en qué momento entró en esa fase. En esa fase de no retorno, doctores, es el punto en el que ya no hay vuelta atrás, pero tampoco llega a la fase de la muerte. Te la pongo así, te la pongo un ejemplo. Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, y ha estado un mes, 15 días, o a veces menos, pero pongámosle que estuvo un mes en cuidados intensivos con un coma inducido, cualquier cosa que es, y cuando retorna de ese coma inducido, de ese estado de estrés fisiológico, el paciente retorna, pongámosle con una hemiplegia de su lado derecho, y su brazo derecho no se mueve. Entonces están usualmente por las contracciones musculares, se están en ciertas posiciones, ¿no es cierto?, de contracción. Supongamos que es así, lo voy a hacer así para que me pueda ver en la cámara, ¿sí? Entonces, está en esta posición el brazo. Y es muy particular cuando uno les pregunta cómo está su brazo derecho. Está muerto. Así dicen ellos. No está muerto. No siento, no se mueve, está ahí, está muerto. Pero no está muerto, porque si estuviera muerto debería haber necrosis. Tejido muerto, necrosis. Entonces no está muerto, realmente está ahí. Pero no está haciendo lo que debe hacer. No siente, no mueve, no toca, no hace nada. Esa es la fase de no retorno, doctores. Es una fase donde la lesión celular se produjo a tal nivel que ya causa daño funcional, causa un daño funcional, pero no consolida la muerte, porque si fuese muerte, pues obviamente el brazo debería estar necrótico y habría que amputarle el brazo o la mano. Pero no podemos amputarlo porque el tejido sigue recibiendo oxígeno. Es decir, el daño que se produjo a nivel de la fase de no retorno es un daño que, si bien es cierto, le permite seguir viviendo, ¿sí? Pero hay un daño funcional y aquí se llama un daño estructural. Es un daño, hablando celularmente, en la matriz celular, en la estructura de la célula. Al ver ese daño, la funcionabilidad ya no es la misma. ¿Captó el mensaje? Entonces, esa es la fase de no retorno. Si el paciente, o la célula, mejor dicho, atraviesa completamente esta fase de no retorno y llega a la fase 5, 6 y 7, simplemente se llama consolidar la muerte. Ya no hay vuelta atrás. Este es el típico paciente que muchas veces se nos muere en cuidados intensivos. Lo que a veces nosotros hacemos en cuidados intensivos es simplemente hacer más larga la fase 5, la 6 y la 7. A veces pasa eso. Otras veces hemos hecho que la fase de no retorno sea más larga, pero el paciente sigue vivo. Y lo más ideal es que hemos podido intervenir en la fase 3 o en la fase 2. En la fase 1 casi es más un poco ya en emergencia, pero la fase 3 a veces se puede dar en cuidados intensivos. La pregunta del millón, pues aquí es, ¿qué tiempo tengo yo para intervenir en un paciente y que no llegue a la fase 4? Estamos hablando de trauma, acuérdate, estamos en trauma, ubícate, nuevamente, trauma. ¿Qué tiempo tengo yo que un paciente que llega después de que ha sucedido el trauma para que no llegue a la fase de no retorno o que llegue a la fase de no retorno que de pronto hasta, que no llegue lo ideal, ¿no es cierto? Que nunca llegue, pero si llega a la fase de no retorno, traerlo nuevamente a la vida, aunque tenga daños funcionales. Un gran problema, doctores, porque a ciencia cierta ese dato realmente no existe un dato así tan certero que te diga este es el tiempo, pero doctores, en un estudio realizado, sí, hace algún tiempito ya, estoy aquí aplastando lo mismo, se habla, doctores, que si un paciente, eso es, como te digo, no es a rajatabla, pero te da una cierta idea de lo que te voy a explicar. Si un paciente permanece 30 minutos en hipotensión, no apnea, cuidado, eso es otro cantar, no apnea, sino hipotenso, disminución de la presión arterial,
Si un paciente lo tienes 30 minutos en hipotensión, doctores, si lo tienes 30 minutos en hipotensión, las posibilidades de muerte tardía aumentan. ¿A qué tiempo es esa muerte tardía? Venga acá, espero que lo muerdas. Ponte pilas ahí. ¡Despiértate tú que duermes! Se dice que este paciente que pasó más de 30 minutos en hipotensión puede tener una posibilidad de muerte hasta 25 días, una posibilidad más alta de muerte hasta 25 días después del trauma. Entonces, ¿cuál es el problema, doctores? Que en este estudio lo explica. Dice, doctores, el problema es que este paciente lo tuvimos en trauma, lo atendimos, le dimos soporte vital básico, lo mandamos a quirófano, lo operamos y lo mandamos a cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos estuvo con su problema, cualquier cosa de ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Intubado, todo lo que tú quieras. Y se muere en el día 26. Dice, casi nadie se le ocurre relacionar que la muerte en el día 26 es realmente por el trauma. Lo que usualmente uno dice es que el día 26 se murió porque se complicó su corazón, porque el corazón estuvo complicado por esto, por este otro, por este otro, por este otro, y casi todo el mundo se olvida del trauma. Entonces, ¿qué es lo que dice este estudio? Este estudio dice, doctores, que si yo tengo un paciente más de 30 minutos con hipotensión, y ya te voy a explicar qué es hipotensión en trauma, porque cambia un poquito algún concepto, ¿sí? ¿Qué tiempo? 30 minutos, estuvo más de 30 minutos, la posibilidad de que el paciente tenga una muerte tardía aumenta mucho más. Entonces, ¿qué es el tiempo ideal para nosotros? Lo ideal para nosotros es sacarlo de un estado de hipotensión, y ya te voy a explicar por qué hipotensión, de un estado de hipotensión en menos de 30 minutos. No puedo tener un paciente con hipotensión más de 30 minutos porque voy a fomentar que ese paciente entre la fase de no retorno. Y si entra la fase de no retorno, si va a cuidados intensivos, es posible que después de cuidados intensivos salga con daños estructurales, por lo tanto tenga secuelas funcionales. Es las típicas secuelas luego de un coma, luego de todo ese tipo de cosas. Y si de pronto estuvo más de 30 minutos y ya entró a la etapa 5, 6 y 7, es posible que permanezca 30 días en cuidados intensivos y recién después de un mes en cuidados intensivos fallezca mi paciente. ¿Para qué me sirve? Entonces, me sirve primero para saber que yo tengo que hacer rápido las cosas, que realmente en emergencia se piensa rápido, hay que hacer ya, now, no puedo quedarme mucho tiempo pensando en decisiones, por eso es que te voy a presionar, como te decía yo en los exámenes, a que tomes decisiones rápidas, ¿sí? Segunda situación, doctores, es nunca dar falsas esperanzas, doctores. Cuando usted converse con sus pacientes, con sus familiares, el peor error que a veces uno comete, mis queridos amigos, es, por ejemplo, dice, doctor, ¿y qué tal le fue? Sí, ¿sabe qué? Lo sacamos del shock. Lo sacamos del shock, pero, ¿qué pasó? Sí, entonces uno dice, sí, está súper bien. Dice, Aníbal, ya dice que apagó la compu, que le puede dejar entrar claro, Aníbal Yaguana, perdóname. Pero no están en admitidos. Dígale escríbanle a Aníbal y díganle que por favor, porque déjame ver, porque no, me suele salir aquí que lo admita y no tengo ninguna invitación a ser admitido de Aníbal. Díganle nomás que sí, que intente ingresar y me va a salir que lo deje ingresar al hombre. Sí, no tengo. Buscar participantes, tengo 27 y no tengo a nadie en sala de espera, doctor. Sí, ya lo revisé. Entonces díganle nomás que intente entrar y ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, decíamos, no puedo darle falsas expectativas a un paciente, no puedo a un familiar decirle, sí, no, tranquilos, ya lo sacamos del estado de shock, lo sacamos de ese estado, así que tranquilos, de aquí, pues, no. Si yo me demoré más de 30 minutos, entonces uno tiene que ser muy sincero. Sí, es cierto, a veces uno se demora 1 hora, 2 horas, porque por más que uno tome decisiones rápidas, el cuerpo no responde, o simplemente pues la lesión es tan grave que por más que yo me esfuerce, me demoré más de 1 hora en sacarlo de un estado de hipotensión, fue hipotenso al quirófano, en quirófano permaneció hipotenso mientras lo operábamos, hasta que ya solucionamos el problema y recién recuperó la tensión arterial luego de 1 hora, 30, 20 minutos que estuvo en emergencia, de unos 50 minutos que estuviste en quirófano, y todo ese tiempo estuvo hipotensión, y cuando después termina la cirugía, el anestesiólogo te dice, sí, ya empezó a subir la presión arterial, estuvo 1 hora, hora y media hipotenso, ahora sí, que entre tranquilo. Entonces no puedo decirle yo, no va a haber nada. Entonces, eso te ayuda mucho, doctores. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy sincero. Entonces, uno dice, sí, ¿sabe qué? Realmente sí ha salido, pero el pronóstico del paciente todavía no es bueno. Sigue siendo malo.
como te digo, sigue siendo malo, y ese pronóstico malo, ¿qué tiempo dura? Hasta 25 días, como te digo en este estudio, hasta 25 días luego del periodo de hipotensión. Entonces, este es el conocimiento que te va a salvar, porque si tú le dices a un paciente después de una hora, sí, lo sacamos, y todo bien, y ¿sabes qué? No, pues, o sea, realmente hay que ser muy sincero. Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas, ya vamos a ir acabando la clase de hoy para que los que somos esperancitas nos vayamos a hacer el desayuno. ¿Sí? Venga acá. Entonces, si es que hay una pregunta igual en el chat, no hay ningún problema, doctores, o si no, me interrumpe con toda confianza. Entonces, 30 minutos es el tiempo, que es un estudio. Ojo acá, no vas a decir tampoco, mira, ya son 30 minutos y 5 segundos, suspendan la reanimación. No, tampoco, o sea, no es así. Simplemente es un pronóstico que te ayuda a saber conversar incluso con tus pacientes y saber con los familiares de pacientes y saber qué esperar luego de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya metámonos en estas fases. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, en la primera fase, básicamente, es lo que acabamos de decir hace un momento. Lo que va a pasar en la primera fase, si lo vamos colocando aquí, pues en la primera fase lo que va a empezar a iniciarse es una acidosis. ¿Pero a qué nivel? A nivel mitocondrial. ¿Te das cuenta? Es a nivel mitocondrial donde va a empezar la acidosis. No va a ser a nivel todavía, como quien dice, celular ni nada por el estilo. Entonces, el problema en primera instancia es una acidosis. Pero aquí hay algo súper importante que yo te decía. Aquí, véngase para acá. Vamos a ver si le puedo hacer zoom a esta historia. Exactamente. No sea tan exagerado, doctor. Sí, perdón. Si el doctor piensa que está con un alumno sub 80 que quiere hacer tanto zoom. Aquí, mire acá, este electrón. ¿Se acuerda que yo le decía aquí que es súper importante aquí este señor que es el citrocromo? La coenzima Q, este de éxito, en este punto, la coenzima Q. Cuando la coenzima Q se queda saturada, doctores, cuando la coenzima Q se queda saturada por el electrón, porque ya no tiene a quién entregárselo, este de aquí, pues aquí viene algo súper importante. Resulta, doctores, que este señor, la coenzima Q, lo que está resultando básicamente es lo siguiente, que esta coenzima Q se convierte en lo que nosotros llamamos radical libre. Un radical libre. Un radical libre. ¿Y qué pasa con los radicales libres? Si te acuerdas de eso, pues los radicales libres, una de las funciones que tienen los radicales libres es sacarnos el aire y lisis de membranas. Es decir, este radical libre y estos radicales libres, estos electrones que se encuentran aquí, ya empiezan a causar daño membranoso, pero ¿a qué nivel? A nivel mitocondrial. El daño empieza a nivel de las mitocondrias, por lo tanto la estructura de estas señoras llamadas mitocondrias va a empezar a tener un pequeño cambio, y ese cambio se lo ve como lo que se conoce como el apelotonamiento, así se llama. Un apelotonamiento, o sea, se acumulan, como ya se empiezan a cambiar problemas en sus membranas, estas empiezan a acumular, ¿no es cierto?, como pequeños puntitos dentro del citoplasma. Entonces aquí lo que va a haber es un apelotonamiento, y sobre todo este apelotonamiento va a ser de la cromatina. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder en la fase 1. Esta fase, como te digo, es completamente reversible. Perfecto. Listo. En la fase 2 ya tengo un problemita un poco más grave. ¿Por qué? Porque aquí nos regresamos a materia de primer año o segundo. No me acuerdo qué año les dieron eso. Pero hay una bomba súper importante que requiere sodio, que requiere ATP. ¿Cuál? Ya les dije la pista. Bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, doctores. Entonces, como yo ya no tengo ATP, entonces acá está la célula. Yo ya no tengo ATP. Entonces aquí tienes que volver a recordar algo. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Aquí estaría la bomba de sodio y potasio. Entonces la bomba de sodio y potasio produce un intercambio, ¿no es cierto? ¿De qué? De sodio y potasio, doctor. Perfecto, bacán. Pregunta del año. ¿Saca o mete sodio de la célula? Dentro de la célula. Aquí está la célula. La bomba de sodio y potasio, ¿saca o mete sodio a la célula? Saca. Saca. Exactamente, porque tiene que ir en contra de un gradiente. Exactamente. Va a sacar sodio y va a meter potasio. Sí, entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo, doctores? Lo que está sucediendo, pues, básicamente es que va en contra de un gradiente. ¿Cómo así? Porque tienes que acordarte, ¿no es cierto?, que el sodio es mayor en el espacio
intersticial y menor en el espacio intracelular. Lo mismo el potasio, por lo tanto tiene que ir de menor a mayor y por eso es que necesita ATP, alguien que le dé fuerza para poder vencer esa resistencia. Como ya no tengo ATP, por obvias razones, ¿qué es lo que va a suceder, doctores, con la bomba de sodio y potasio? Pues no va a funcionar. ¿Dónde se me va a quedar el sodio? Intracelularmente. Y si se me queda el sodio intracelularmente, ¿qué es lo que va a suceder, doctores, con la célula? Ya esto ya no funciona. ¿Qué cosa? ¿Qué va a suceder con la célula si se me queda el sodio, si me acumula dentro de la célula? No se llenaría de agua porque por osmosis va a pasar el agua hacia donde está mayor sodio. Exactamente, se va a llenar de agua, pero digámoslo como médico. Entonces, ¿cómo así? O sea, lo dijiste bien, pero hay algo que tienes que decir. Primero... Edema intracelular. ¿Perdón? Edema intracelular. Edema intracelular. Lo que pasa es que no les estoy escuchando mucho. ¿No estás escuchando bien? Ya, qué ver. Está mal mi señal. La señal o el micrófono, una de dos, diré. Sí, Lingo, ven acá. El sodio se acumula a nivel intracelular y eso ¿qué causa? Hipertonicidad. Aumenta la tonicidad de la célula. Y si usted se acuerda de segundo año, va a pasar siempre, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí si deseas para hacer un breve remember. Tengo acá y aquí tengo una membrana que es semipermeable, ¿no es cierto? Y obviamente la tonicidad está dado por ¿quiénes? Por los solutos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto es intracelular y esto es extracelular. Entonces nosotros nos debemos recordar que la mamá de Tarzán a nivel extracelular pues es el sodio. Hay gran cantidad de sodio acá. Y aquí hay poca cantidad de sodio. ¿Qué causa que la osmolaridad, ¿no es cierto?, sea igual? Pues la osmolaridad va a estar igualada por la cantidad, pongámosle otro color, pongámosle un color así para no hacernos líos, así como que azulito, la cantidad de agua que se está distribuyendo en los dos compartimentos, ¿no es cierto? Se distribuye el agua de tal manera que la osmolaridad sea igual. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema es que debe siempre recordar donde hay más cantidad de solutos, pongámosle acá que esto se llenó de solutos por cualquier cosa, hay muchos solutos acá. Eso significa que la tonicidad o la osmolaridad esté aumentada. Hay una gran discusión entre estos términos, osmolaridad, pero eso no es motivo de esta clase, ¿sí? Así que aquí está aumentado. Entonces la tendencia normal es que el agua pase de un estadio donde hay menos solutos, acá nos quedamos solo con estos tresitos. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Pues el agua va a pasar de menor a donde hay más solutos, ¿sí? Entonces, esa es la tendencia. Entonces, por lo tanto, pues debe haber un equilibrio de solutos intracelularmente y extracelularmente. ¿Para qué? Para que el agua se mantenga en las proporciones que usted ya aprendió en cirugía, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el agua corporal total, doctores? ¿Ya les dieron eso? 60%. 60%. Exactamente, el 60%. En pocas palabras, 0,6 por kilogramo de peso. Así de sencillo, así de fácil, ¿no es cierto? Eso debe dividirse en ¿qué? En 40 y 20, ¿no es cierto? Y después en 15 y 5. Ya eso le dejo ahí de ver el resto, ¿sí? El 60 se divide en 40, 20, después esos 20 se dividen en 15 y 20, ¿no es cierto? Todo tiene que mantenerse en un estado de equilibrio hidroelectrolítico, de agua. Ahora tengo un problema, ¿por qué? Porque ahora, así como pusimos acá, el sodio se aumentó aquí, en realidad, pues en nuestro problema es que el sodio, en vez de amontonarse acá, como ya no tengo la bomba de sodio y potasio, entonces acá se me va a empezar a amontonar el señor don sodio. Aquí, intracelularmente, a más de que el potasio ya se encuentra ahí, por lo tanto, la tonicidad de este punto va a aumentar. Por lo tanto, el agua va a venir acá. ¿Y qué es lo que voy a tener? Lo que dijo Grecia, edema. Edema celular. Entonces, característica de la fase 2, doctores, es el edema. ¿Por qué? Porque hay un fallo en la bomba de sodio y potasio. Aquí hay un edema. Edema que va a estar primero a nivel de mitocondrias, ¿no es cierto? Y también a nivel de citoplasma. A nivel de citoplasma, ¿sí? Listo. Al existir estos radicales libres que se encontraban acá en la mitocondria y todos estos señores
al tener el problema del sodio, otra de las cosas que voy a tener por gradiente de concentración, doctores, pues obviamente acá es que el potasio, que está mayor aquí, que es mayor intracelularmente, está a tal cantidad de potasio que va a empezar a transportarse en favor del gradiente. ¿Cómo así en favor del gradiente? El favor del gradiente significa pasar de mayor al sitio donde está menor. Si aquí es mayor, va a empezar a salir al espacio extracelular. Por lo tanto, la tendencia de este tipo de pacientes es tener hiperpotasemia. Ya te puedes estar imaginando la hiperpotasemia, dónde lo va a llevar. Entonces, aquí voy a empezar a tener en la fase 2 problemas con el potasio. Listo. Además, doctores, estos radicales libres, que algunas mitocondrias van a empezar a sufrir la lisis de sus membranas y todo ese tipo de cosas, estos radicales libres van a empezar a entrar en contacto ya con las membranas de la célula. Y en la fase 2 lo que se conoce, doctores, es que se forman bulas, así se llama, lo escribo acá. Así lo describe el texto, bulas. Que son, pues, básicamente, por decirlo de alguna palabra así, ampollas, vesículas, inflamaciones a nivel de la membrana celular. Ya se empiezan a aparecer las primeras bulas. Entonces, empiezo a ver las primeras bulas. Eso ya es antesala de que la membrana empieza a dañarse. En la fase 3, doctores, el edema celular ya es en todo el citoplasma, es decir, simplemente la fase 3 aumenta el edema. Las bulas ya son completamente evidentes, la membrana celular ya está llena de bulas. En la fase 2 recién empiezo a ver las primeras bulas. En la fase 2 las bulas ya son evidentes. Las bulas son como decirte, ¿has visto las pelotas de básquet? Las pelotas de básquet tienen esos chibolos, y esos son áreas de debilidad, pues exactamente eso, son unos pequeños chibolos ahí. Entonces tienes las primeras bulas ya a ese nivel. Y hay algo súper importante, como ya todas las bombas empezaron a dañarse, doctores, va a empezar a ingresar el calcio. Ya de manera, ya no natural, de una manera que se va a formar acá con la calmodulina, ¿sí? La calmodulina va a empezar a tener consecuencias. Y otra cosa que va a estar pasando, y casi me estoy olvidando, este NADH que se encuentra aquí alterado, este NADH alterado, va a aumentar tanto que va a empezar el NADH por sí solo producir fosforilización, ¿sí?, de la membrana celular. Es decir, que el NADH también contribuye a la formación de las bulas, y eso está ya desde la fase 2. Acá el NADH. Entonces, en la fase 3 empieza a ingresar el calcio, y el calcio va a formar un complejo con la calmodulina intracelularmente, y también esa formación de calcio va a lesionar la membrana celular. Entonces, en la fase 3 ya hay lesión estructural de membrana. Y en la fase 4, la entrada de calcio es completamente exagerada. Además, el calcio que se encuentra usualmente en los retículos endoplasmáticos por los edemas que todo el mundo está sufriendo en ese momento, el calcio intracelular el calcio que se encuentra usualmente en los organelos intracelulares, que se encuentran almacenados dentro de la célula, también va a ser liberado al citosol, al citoplasma, y va a salir más calcio. Y el calcio, pues obviamente a la final lo que va a terminar produciendo en la fase 4 es la liberación de los reservorios de calcio intracelulares junto con el calcio que viene entrando. El calcio va a ser completamente aumentado, y eso a la final va a causar ya daño ¿de qué? Del citosol, de la estructura celular. Porque aquí ya los organelos intracelulares van a empezar a, por decirlo así con términos, lisis sería lo correcto, pero vamos a decirlo, reventarse estos organelos retículo endoplasmático, el aparato reticular de Golgi, todas esas estructuras del citoplasma, del citoesqueleto de la célula, empiezan ya a tener problemas. Por lo tanto, acá el daño ya es estructural. ¿Captó el mensaje, doctores? Ese es el camino. Y una vez que el daño estructural se va a producir, pues obviamente ya los últimos pasos simplemente es que se va a producir a la final de toda esta historia, todo esto va a seguir aumentando, es decir, todo esto va a llevar al caos hasta que se produce la muerte celular. ¿Sí? Aquí ya, adiós. Murió, se fue, adiós, arrivederci, chao, ¿no es cierto? Entonces, doctores, por eso necesitamos oxígeno.
¿Estamos vivos, doctores, hasta aquí? Despiértate tú que duermes. ¿Estamos vivos, doctores? ¿Alguna pregunta? Entonces, doctores, Sí, doctor, yo tengo una pregunta. dele, campeón. Ya, estábamos hablando sobre el NADPH, a lo que sé de su hidrogenión. Ujú. Decíamos que se formaban los electrones en cada una de las Ajá, etapas sí. y estas a su vez provocaban lo que era se podría decir, la salida intracelular de hidrogeniones hacia el No, espacio intermembranoso. intermembranoso, pero de la mitocondria. Estás a nivel de Claro, en mitocondria. la No es mitocondria. ya, exactamente. Ajá. Ujú. Claro, en la membrana de la mitocondria, o sea, iban los hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso en la mitocondria. Exactamente. Ujú. Ya, sí, si se supone que está al momento de ingresar igualmente los hidrogeniones, estos se unen al oxígeno, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Cómo sucede la entrada de los hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso? Ya, esa es la bomba, ¿O, esa es o la se bomba encuentra? es la bomba de ATP. La bomba de ATP que tenemos aquí es una ATPasa, es una bomba formadora de ATP. ¿Sí? Entonces, cuando yo generé, entonces aquí viene otra cosa. Cuando yo envié todos estos electrones al espacio intermembrana, ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un gradiente eléctrico a favor del reingreso, ¿sí me va a entender? ¿No es cierto? Pongámoslo así. Vamos a suponer que en el espacio intermembrana no había ningún hidrogenio. Pero cuando los electrones empezaron a pasar por la cadena, empezaron a amontonarse en el espacio intermembrana, ¿sí? Y ahora ya tengo mayor cantidad de hidrogeniones en el espacio intermembrana y eso se llama, pues obviamente, un gradiente de concentración. El otro de acá es un gradiente eléctrico, por cargas. Acuérdate los gradientes, acuérdate que es por cargas negativa, repele otra negativa y la saca y todo eso. Entonces, ese gradiente que hablamos en la cadena respiratoria es un gradiente eléctrico. En cambio, acá en el espacio intermembrana y es un gradiente de concentración. Acumulo tanto hidrógeno que ahora ya es más fácil pasarlo de mayor concentración a menor concentración, pero además de eso tengo esta ATP que va a permitir ese paso, o sea, que va a facilitar ese paso. Cuando ese hidrogenión pasa por la ATP, ahí es donde se produce la formación, perdón, por esta ATPasa, ahí se produce la formación del famosísimo ATP. Entonces, esa es la disposición en eso. No sé si ahí quedó un poquito más claro. No, me refería, Doc, a que usted nos mencionó que cuando entraba el hidrogenión, no podía estar solo, porque ocasionaba Sí, daños o algo acá, así. ajá, Entonces tenía ajá, que unirse principalmente al oxígeno. sí, ajá, Entonces, si es que está unido hacia el oxígeno, está formando agua, ajá. ¿cómo entra cómo, o sea, ingresó el hidrógeno hacia el espacio intermembranoso, si se encontraba unido hacia el agua? ¿O No, no, hay no. hidrogeniones sueltos? No, este vino de acá. Acuérdense desde acá. ¿De dónde vinieron estos señores? Sí, sí, de acá. En el siglo de Krebs, ahí es donde yo cogí y a este NAD que vino soltero lo uní a un hidrogenión. El siglo de Krebs se encarga de darme el NADH. Ese NADH viene acá, ¿no es cierto? Sí. Y ese produce un gradiente eléctrico y tengo obviamente, como tú dices, hidrogeniones dentro de la parte interna de la mitocondria, tengo hidrogeniones. Pero este hidrogenión que está aquí se protoniza, quiere decir pierde un electrón. Es el mismo hidrogenión que como decir que un hidrogenión lo divido en dos y uno lo envío, lo lanzo hacia afuera y el otro sigue bajando por la cadena respiratoria. Es decir que de ahí obtuve el hidrogenión que voy a enviar. Simplemente es un proceso de bioquímica donde se llama protonización. Es decir que en su estructura lo divido en dos y mando un hidrogenión hacia lo que sería el espacio intermembrana. Además que obviamente pues no pueden estar libres como te decía acá, pero es del hidrogenión que es el que se encontró en Krebs, de ahí lo envío. Esa es la historia, es una protonización. Por eso es como te digo, es como que en su estructura el hidrogenión se divide en dos y envío un electrón hidrogenión del mismo dividido en dos, una parte hacia el espacio intermembrana y otro sigue bajando por la cadena. Esa es la historia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo allá? Bueno, pues digo, es una clase de bioquímica, cosa seria. ¿Por qué? Vamos a suponer que tienes dos NAD, ¿no es cierto? Un NAD vino, ya protonizó y mandó su mitad de hidrogenión. Viene otro NAD, ¿no es cierto? Otro NAD que venía detrásito, manda su otra mitad. Allá, nuevamente, esos dos vuelven a unirse como estructura y ya se formó un hidrogenión completo y ese es el que lo voy a meter nuevamente por el otro lado, por la ATPasa. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? O sea, por eso digo, es una clase de bioquímica. Aquí tranquilamente podemos pasar
unos 3 días solo en esta parte. Es bastante complejo. O sea, por eso lo intenté hacer lo más sencillo posible. Pero yo protonicé al uno, lo dividí, mandé la mitad, pero como ya vino el otro en el camino, volvió a dividirse, mandó la mitad y afuera las dos mitades se encuentran, se unen y ya tengo un hidrogenión completo de hidrógeno puro y completo, con toda su estructura anatómica. Porque protonización, doctores, si usted se acuerda, tiene que acordarse de ese concepto. La protonización es que simplemente en la estructura atómica yo pierdo uno de los miembros de mi estructura anatómica, nada más. Esa es la historia. Y allá nuevamente se vuelve a unir esta estructura anatómica y ya complemento mi hidrogenión que necesito para nuevamente volverlo a regresar, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden buscarlo, doctores. Se van a volver locos. Es bastante fuerte esto. Así que intento hacerlo lo más sencillo posible. ¿Alguna otra pregunta, compadres? Si no, si por ejemplo, si a alguien no le funciona muy bien el micrófono, puede hacerlo en el chat. No hay ningún problema. Listo, compadres. Entonces, vamos acá. Entonces, como decíamos, ya creo que tenemos la historia de la muerte celular. Ya sabemos ahora por qué muere una persona. Muere básicamente porque si no puede producir el ATP, no puedo. Entonces, primer punto, no puedo mantener las funciones vitales, ¿sí? Entonces, primera cosa, como te decía hace un momento, como no tengo ATP, ¿no es cierto? No tengo este ATP que salía acá, no puedo mantener funciones vitales. Y al no formar ATP, por no tener oxígeno, ¿qué voy a producir? Lisis de la membrana celular. Entonces, las dos cosas que yo te decía, lisis de la membrana celular es lo que se va a producir. ¿Por qué? Porque va a entrar en estas 7 fases. Ya te expliqué las fases y todo ese tipo de cosas. Ahora, vamos ya dejando la introducción para la próxima clase, para que ya la próxima clase, ahora sí vamos a usar Schwartz, vamos a usar el capítulo 2, así que no se asuste de que no hemos usado el capítulo 2 de Schwartz, nada por el estilo. Entonces, doctores, si nosotros nos damos cuenta en el sentido de qué es lo que mi organismo va a tener que hacer, o sea, cómo mi organismo va a tener que responder, pues ya por lógica creo yo que ya podemos estarnos imaginando qué es lo que mi organismo tiene que hacer. Entonces, mi organismo lo que va a tener que hacer, pues básicamente es asegurarme la llegada de oxígeno, ¿sí? El organismo lo que va a tener que decir, bueno, señores, mi oferta, como decíamos hace rato, si yo tengo una oferta y una demanda, mi oferta es dejarte y entregarte los oxígenos que necesitas para que captes esos hidrogeniones que me van a causar problemas. Entonces, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tengo un proceso de trauma en un paciente, sea cual fuere, pues en ese proceso de trauma, vamos a suponer, vamos a la normalidad, no supongamos nada todavía, perfecto. Para que este oxígeno, ¿no es cierto?, pongámoslo así de un colorcito rojito, para que este oxígeno llegue aquí, necesito pues, básicamente dos cosas. ¿Qué es lo que necesito? Dos cosas. Primera cosa, pues, o sea, dos cosas contra que básicas, materia de colegio. Unos taxis o camioncitos, ¿no es cierto?, que lo van a llevar al oxígeno. ¿No es cierto? ¿Cómo se llaman esos taxis, camioncitos? Los famosísimos glóbulos rojos. Ya, la hemoglobina y todo lo que tú quieras. Perfecto. Entonces, estos señores tienen que estar llevando aquí al oxígeno. Entonces, necesito glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿qué necesito? Sangre. Y necesito... ¿Perdón? Hierro. Todito es lo que tú quieras, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Como te digo, no vamos a entrar sin tanto detalle la hemoglobina, el pirrol, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente necesito glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y necesito que esos glóbulos rojos, que son como un taxi, pongámoslo ese ejemplo, se carguen de oxígeno. ¿Por qué? Porque, ¿qué podría pasar? Podría pasar que yo aumente los taxis, ¿no es cierto? Aumento los glóbulos rojos, pero resulta que no tengo quien se suba al taxi. ¿Sí? Entonces yo necesito básicamente glóbulos rojos, que sería el torrente sanguíneo que va a llevar los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y necesito oxígeno, es decir, necesito glóbulos, en pocas palabras, glóbulos rojos cargados de oxígeno que lleguen hacia la célula. Eso es lo que necesito. Entonces, si yo aumento la demanda, si yo pido más, ¿qué tengo que aumentar? Tengo que aumentar los glóbulos rojos, tendría que aumentar más taxis, ¿no es cierto? Digo, bueno, si me está pidiendo más oxígeno este señor, el cuádriceps que poníamos, bueno, entonces voy a aumentar el número de pasajeros. ¿Cómo aumento el número de pasajeros? Aumentando la frecuencia respiratoria.
entra más oxígeno, pero necesito aumentar el número de taxis, glóbulos rojos. No puedo, el organismo no puede aumentar glóbulos rojos de la noche a la mañana. Usted conoce eso, son 120 días que de un glóbulo rojo tiene que pasar por todo eso. No puedo aumentar, no puede decir, bueno, se me producen ahora glóbulos rojos. No puedo. Entonces, ¿qué aumento? Aumento la frecuencia de los taxis. Si antes yo tenía 80 taxis por minuto, latidos 80 por minuto, 80 taxis pasaban a cada rato, se cargaban de oxígeno y se iban. Eso lo hacían 80 taxis por minuto. Pues ahora necesito que esos mismos taxis que tengo, esos 5 millones, 10 millones de taxis que tengo, ¿no es cierto?, que es la cantidad de glóbulos rojos, ahora no pasen a 80 por minuto, los necesito a 120 por minuto. ¿Y cómo se llama eso? Aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, la primera respuesta que te va a dar nuestro amigo el organismo, básicamente es aumentar la frecuencia respiratoria porque necesito que ese oxígeno llegue, pero tiene que irse en taxis. Como no puedo aumentar taxis, aumento la velocidad de taxis, aumento la frecuencia cardíaca. Entonces, la primera respuesta que va a tener para que este oxígeno llegue el organismo va a ser 2 puntos. Taquicardia. Hiperventilación. Y taquimia. ¿Sí? Taquicardia y taquimia. Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque necesito que se cargue de oxígenos y se vayan todos. O la hiperventilación, que sería lo que está diciendo mi compañero, pero se traduce en los signos físicos como taquicardia y taquimia. Entonces, aumento las dos cosas para que se me vaya ya. Pero aquí viene el asunto de los peros. ¿Pero por qué no llegaron aquí? ¿Por qué empezó el problema? Vamos a suponer que el problema se inició porque en un punto en el trayecto de llegar la sangre con oxígeno aquí, pongamos aquí el corazón. Desde el corazón, salió medio raro ese corazón, pero imagínense que es el corazón, ¿sí? Además que estamos en una universidad pública, así que no nos exija mucho con los dibujos. Entonces, desde el corazón fue hacia lo que sería este sitio que tenía que llegar acá. Aquí tenía que llegar el oxígeno. Pero resulta ser que este señor, ¿no es cierto? Pues sí, pongámoslo ahora sí, Aníbal, por haberse salido y por haber llegado después, Aníbal se enamoró de la mujer de un policía. Yo sé que no va a pasar eso, pero, o sí. Bueno, en fin. Entonces se enamoró de la policía, el policía lo descubrió y tenía un arma cortopunzante. Dios no lo permita nunca, discúlpame David por poner este ejemplo tan feo y tan grosero, ¿sí? O Ángel o cualquiera de ellos, ¿sí? Y lo apuñaló. ¡Ups! Entonces, por aquí estoy perdiendo sangre. Por aquí, en esta vía, tengo un goteo de sangre. ¡Wow! Entonces, aunque yo aumente la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Aunque aumento que los taxis empiecen a llegar lo más rápido posible, resulta que en un punto, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí. Estos taxis están dando la vuelta, dejan el oxígeno en la célula, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí así. Pongamos un taxi más pequeñito, ¿sí? Entonces, estos taxis pequeñitos que están llevando el oxígeno, sí, pongámoslo de qué color, de cualquier color de este. Aquí está mi taxi chiquito, ¿no es cierto? Llevando estos señores oxígenos hacia la célula. Acá pongámosla a la célula, ¿no es cierto? Están llegando. Entregaban su producto que es el oxígeno, lo tienen que entregar a la célula y tienen que regresar nuevamente para volverse a cargar, ¿no es cierto? Para poder hacer esto en 120 por minuto. Pero resulta que estos señores taxis, aquí en un punto hay un daño estructural en la carretera y se están escapando. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer mi organismo? Mi organismo y el suyo, a través de esos señores varoreceptores, quimioreceptores que tiene el organismo, son capaces de avisarle a nuestro amigo el cerebro que tenga una pérdida de ¿qué? De presión. Y aquí viene el otro concepto que usted tiene que manejar, la famosísima presión. Entonces, véngase para acá. Ya vamos terminando. Por eso digo, esta clase es larguita porque tienes que resumir toda la historia hasta 8º año. Para mí fuera más fácil empezar a preguntarte y mandar a estudiar, pero no. Yo quiero que aprendas, compadre. Entonces, así diciéndolo, obviamente si quieres ahondar en los temas, pues te va a tocar ir a buscar la fisiología de Dayton, todo ese tipo de cosas nuevamente. Eso ya es otra historia. Pero ya te dejo la noción general. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdate de un concepto básico en la presión, así, a manera grosera, tosca. Nosotros tenemos un tubo, que ese tubo se llama la arteria. ¿Sí?
Y dentro de este tubo nosotros tenemos, pongámosle como es sangre azul, la sangre, líquido. Entonces, en manera grosera, yo puedo subir y bajar la presión de dos maneras. Para que me entiendas y hacerme entender, mejor dicho, si estás ahí en tu cuarto, donde quiera que tú estés, en tu cuarto, en tu dormitorio, tú puedes aumentar la presión de tu dormitorio de dos maneras. O coges las paredes de tu cuarto y las haces pequeñitas, 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 y vas a estar así con una presión increíble. Entonces, la primera manera de subir la presión es contraer las paredes. En este caso sería una contracción arterial o contracción venosa. Reduzco eso y aumento la presión. La segunda manera de aumentar la presión ahí en tu cuarto es que en este momento llames a todos tus familiares, a los 50 familiares, incluso el primo que vive en Xuxufindi, que venga y todos entren a tu cuarto. Entonces, entren a tu cuarto todos y todos van a estar así. ¿Por qué? Aumentó la presión. En pocas palabras, doctores, yo puedo aumentar la presión aumentando el volumen, ¿sí? Aumento el volumen o cierro las paredes del continente, así se llama, contenido y continente. El contenido sería el volumen, lo que está por dentro, y el continente serían las arterias, lo que contiene. O cierro las paredes o aumento el volumen. Hago cualquiera de esas dos cosas. Listo. Entonces, ¿puedo hacer eso yo en mi organismo? ¿El cerebro puede hacer eso, doctores? Pues, of course, my heart. Sí, señor. Sí lo puede hacer el cerebro. Entonces, el cerebro, cuando le advierten al cerebro a través de esos quimiorreceptores, le dijeron al señor cerebro, hey, güey, estás perdiendo volumen. No le indican muy bien la cosa. Lo que le indican es, tengo una baja de presión. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer el cerebro, pues, obviamente es esto, vasoconstricción. Ciérrame las arterias porque necesito vasoconstricción. ¿Para qué? Para subir la presión. ¿Y por qué necesito subir la presión, doctores? Véngase para acá. Este señor taxi, una vez que llega a este punto, necesita que el oxígeno entre, como buen lojano, para adentro, a nivel de los tejidos. ¿Y cómo se llama eso? Presión de perfusión tisular. Necesito empujarlo. ¿Te acuerdas de esto también? Regresamos a clase de segundo año, capítulo no sé cuánto del tomo 1 de Gaita. Vamos ahí, compadre. Vamos, ustedes pueden. Despiértate tú que duermes. Vamos ahí. Ya vamos terminando. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que está pensando, ya está en el almuerzo, está pensando en esta rato. Tranquilos, ya vamos a lo que vamos. ¿Qué va a pasar acá? Pues, doctores, acuérdate de esto. ¿Sí? Que te vas a tener que acordar que tenemos, los capilares tenían un polo arterial y al otro lado un polo venoso, ¿no es cierto? Y aquí tiene que salir lo que está aquí dentro de la célula, tiene que pasar y salir pues a los tejidos para que puedan básicamente ser irrigados, los nutrientes y todo lo que tú quieras para luego pues estos mismos reingresar por el lado venoso. Algunos por juegos, ¿te acuerdas? Presión oncótica, presión hidrostática y algunos juegos de presiones que habían ahí y se formaba la sangre venosa. Entonces, del lado arterial pasabas a lo venoso. Y ya dijimos algo, uno de los conceptos para que las cosas que están dentro de este lado arterial puedan llegar a los tejidos es que yo necesito la famosísima presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión que ejercen el líquido dentro de esa estructura. ¿Para qué? Los presiona tanto, como ya se puso tan estrecho, imagínate nuevamente tu cuarto, se puso tan estrecho ese asunto que de pronto alguien abre la ventana de tu cuarto y vos dices, no, yo me salgo, me voy, chao, yo no me aguanto aquí. Lo mismo está pasando así en grosso modo acá. La presión hidrostática es tal en este punto que de pronto se abren las porosidades, se abren las bombas, se abre todo lo que tú quieras y ¡sac! Se fue. Aquí es cuando pasan proteínas, pasan todos los productos de la glucol, de la digestión, todo ese tipo de cosas están pasando aquí. ¿Quién no podía pasar, si te acuerdas? La albúmina, porque su peso molecular no le permitía pasar, por lo tanto la albúmina regresaba nuevamente acá, la albúmina a este punto, por su peso molecular es tan grande que no le permite, pero esa es una proteína que ahora va a hacer que la albúmina, presión oncótica, presión negativa, y va a hacer que todo regrese para que se forme en el lado venoso. ¿Captó el mensaje? Entonces, ¿qué necesito? Necesito presión hidrostática. Que esa presión hidrostática, trayéndola ya al concepto que estamos poniendo acá, doctores, pues básicamente necesito que esa presión hidrostática, que sería la presión de perfusión, sea lo suficiente para obligarlo al oxígeno a entrar a la célula.
Si yo no tengo esa presión suficiente, el oxígeno, como dijo el Lojano, no entra para adentro. Se acabó, se fue. Por lo tanto, mi organismo dice, auméntame la presión arterial. ¿Y cómo voy a aumentar la presión arterial? Si no tengo volumen, cierro las compuertas. Cierro las compuertas. Y ahí el organismo es tan inteligente que dice, mira, campeón, en este momento yo no necesito que la arteria apendicular, rama de la mesentérica, de la iliocólica, rama de la mesentérica superior, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, esté llegada. ¿Para qué necesito el apéndice en este momento? Ciérrame esa vaina, compadre. Entonces te cierra y eso se llama redistribución sanguínea. Me va a hacer eso con vasoconstricción. Y eso me ayuda. Un punto muy importante, y quiero que te acuerdes, porque en algún momento lo vamos a decir. Entonces, en la primera fase del trauma, lo que va a intentar mi organismo es aumentar la tensión arterial. Mejor te lo digo de una vez porque después te vas a olvidar. Por lo tanto, doctores, el concepto de hipotensión o valorar la presión arterial en trauma puede ser engañoso. Es decir, un paciente puede estar en problemas y su presión arterial puede ser normal. ¿Pero por qué? Por efecto compensatorio. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado con esa tensión arterial. Ubícate nuevamente. Estás en trauma, no estás en hipertensión, hipotensión, por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí estás en trauma. Por eso es que el concepto de tensión arterial, cuando te lo enseñe en shock, no se mide la presión. Entonces, en pocas palabras, la presión arterial, así te lo digo, la presión arterial así sola no sirve para valorar a un paciente en trauma. En la evaluación primaria, tranquilo, te lo voy a ir enseñando cuándo sí y cuándo no. Va a servir para otro punto. ¿Pero por qué no sirve? Ya te estoy explicando ahora. Porque mi organismo reacciona de tal manera que puede sostener la presión arterial, por ejemplo, ¿en quiénes? Jugadores de fútbol, todo deportista sostiene la presión arterial en valores normales y está en un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque hizo este juego, este asunto de nuevamente adaptarse. Entonces, como te digo, voy a aumentar la frecuencia cardíaca, voy a aumentar entonces la frecuencia respiratoria y voy a cerrar las arterias. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial. ¿Para qué? Para mantener la presión de perfusión tisular. ¿Para qué? Para que el poco oxígeno que tengo, porque me lo estoy perdiendo acá, ¿te acuerdas que te dije que había un goteo? Lo estoy perdiendo, el poco oxígeno que tengo aquí, los pocos taxis funcionen. Pero por último, el organismo es tan inteligente, tu organismo, por eso es que yo digo, dudo mucho que esto lo haya inventado un mono, ¿sí? Entonces, también es capaz de aumentar el volumen por la misma redistribución sanguínea que te acabo de decir. Ahora sí te lo voy a dejar de deber. Ahora, esto sí te lo dejo de ver, compadre, porque ya hablé mucho y usted también tiene que ir a hacer algo también, aparte de hacer el desayuno. El organismo encuentra dos reservorios básicos de sangre. Un reservorio básico, doctores, de sangre es el lecho venoso. En el lecho venoso, en el sistema venoso, hay una gran cantidad de sangre en reserva. Y el otro organismo es el que ya mencionamos, el apendicular. ¿Cómo así? Es el lecho esplénico o esplánico, como llaman algunos. De ahí voy a sacar la sangre, para aumentar volumen. Entonces yo puedo mantener la tensión arterial haciendo dos cosas. Como te decía, reduciendo tu cuarto, redistribución sanguínea a través de vasoconstricción. Y aumentando volumen, trayendo sangre. ¿De dónde? Del lecho venoso. Sácame toda esa sangre que está sin hacer nada en el lecho venoso, sácame toda esa sangre del lecho esplánico. El lecho esplánico está constituido por el tronco celíaco. Y el tronco celíaco tienes que irte a acordar que tiene la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y tienes la hepática y tienes la esplénica. ¿Captó el mensaje? A la que me va a respetar un poco más va a ser a la hepática, pero me va a sacar sobre todo de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, porque en este momento me importa un pepino la sangre que le está llegando al sigma, al ciego, al apéndice, a la tenia, a la tenia anterior, me importa un pepino. Yo quiero sangre para que se vaya a ¿dónde? Con la redistribución sanguínea, para que ese oxígeno me mantenga tres cosas esenciales. El oxígeno tiene que mantenerme tres cosas esenciales en trauma. Ya lo vamos a ir viendo. La función del cerebro, la función del corazón y la función renal.